Bien, estamos comentando algunos consejos para poder mejorar esta ilustración. Entonces, algo de lo que estábamos comentando es que en este caso no coincidía la vista que tiene la mosca con lo que tiene el personaje de aquí que la viene montando. Lo que hice entonces fue poner líneas de simetría para que pudiéramos acomodarlo efectivamente y que no quedara pues sentado encima de las alas y además en una posición de lado que no corresponde con la posición que tiene el monito en el que viene sentado. Otra cosa es no se pueden dejar estos contornos así difusos porque si es un efecto que se está viendo por la velocidad, tiene que aplicarse igualmente a todo lo demás. O sea, no puede estar una parte quieta y otra parte movida porque no tiene lógica. Otro consejo es no clonar exactamente la misma figura. Si la clonamos y pegamos exactamente lo mismo, pues se ve demasiado monótono y limitado. Entonces, tratar de hacer con transformar, por lo menos aquí desde Painter y desde Photoshop, le ponemos transformar y cuando le damos transformar, ahí que dice aquí, cuando le damos transformar nos va a dar una serie de posibilidades, aquí, Edit, Transform, y bueno, vemos que también aquí arriba nos van a salir estas herramientas y de esa manera podemos reusar o aprovechar los objetos que queremos repetir sin que sean exactamente el mismo. Otra manera es desde aquí, desde efectos, nos vamos a tonal control y le cambiamos los colores, como ya sabemos. Sí, bueno, esos serían consejos generales. Ahora, otra cosa que también les comentaba, que es muy fácil de hacer y que sí se ve bastante la diferencia, es que vamos a utilizar esta herramienta en Photoshop. Tenemos una parecida, es que es como una paleta, la lollipop le dicen. Entonces una va a aclarar y otra va a oscurecer sobre el mismo tono base. Entonces de esta manera, por ejemplo, si tenemos aquí un foco de luz bien señalado, vamos a tener una parte del árbol más clara y con la herramienta contraria vamos a oscurecer. Bueno, fue demasiado, pero bueno, el chiste es que los objetos no se vean planos como en este caso. ¿Sí? Bueno, esto sería entonces consejos generales por lo menos para este ejemplo, y vamos a ver ahora una serie de consejos para bocetar. ¿Sí? Estos son consejos, consejos que les voy a dar son de interés general, lo estaba pensando yo para un ejercicio que consiste en hacer 16 bocetos. Entonces, pues bueno, de todas formas, son consejos básicos de dibujo que me gustaría que tengamos bastante claros. Y pues bueno, a ver, déjenme hago la pantalla más grande, acomodo mi área de trabajo. Y bien, vamos a ver entonces a continuación algunos consejos básicos de dibujo. Vamos a ver. Algo básico, imprescindible para todo dibujante, para todo ilustrador y diseñador es saber por lo menos bases de composición. Entonces, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que tenemos que son nuestras herramientas pues esenciales? Vamos a tener la línea. Y aquí voy a hacer unos rectángulos sin relleno para que podamos hacer esto. Bien, tenemos que nuestro elemento básico para trabajar va a ser el punto. A partir de una sucesión de puntos es como vamos a obtener una línea. Esto también ya es algo que ya sabemos, pero vamos a considerar cómo puede actuar el punto dentro de un plano. Bien, puedo tener la composición más básica, que lo que les comentaba es al centro, es lo más obvio, ¿no? Esto destaca, bueno, no está exactamente al centro aquí, pero bueno, esto es una posición que puede ser útil porque destaca, no deja duda de que es lo principal, pero también puede ser muy monótona y muy predecible, ¿no?
Entonces, esto nos puede servir para ciertas cosas, para otras no. Lo recomendable es que no nos limitemos a esto, que es lo más obvio y lo más sencillo. Y bueno, tenemos otra situación en la que el punto ya se desplaza del centro y lo podemos encontrar en cualquier posición, ¿no? Fíjense que en este caso ya actúa como si fuera un escenario nuestro cuadro. Esto es como si, vamos a decir que mi cuadro, este recuadro está saliendo, este punto está saliendo del escenario. ¿Por qué? Porque el recorrido normal que hacemos es de arriba a abajo, entonces de izquierda a derecha, entonces este elemento parece que se va. ¿Qué pasa si ponemos el elemento hacia el lado contrario? Parece que va entrando, ¿no? Va a depender cómo lo contextualicemos, pero la idea aquí es que un punto desplazado nos da ya una idea diferente a un punto estático centrado. Esto ya nos implica dirección, nos implica movimiento y desplazamiento. Y bueno, les digo, considerar que es como un escenario este recuadro. Bueno, tenemos otro caso en donde los puntos o los elementos se pueden presentar de manera simétrica. Puede ser una simetría axial. Bueno, esto también nos lleva al punto del equilibrio o el balanceo visual. Ya no vamos a verlo ahorita extensamente, pero vamos a decir que, por ejemplo, las figuras más, en este caso, más opacas o más cercanas al negro van a ser más pesadas. Vamos a decir que yo tengo un punto negro, es más pesado que un punto gris o un área gris que yo podría dibujar así. Por lo tanto, podemos compensar el peso por color con el peso por tamaño. Entonces estamos haciendo un balanceo visual, como si fuera una báscula, ¿sí? Esto es algo básico porque nos ayuda a obtener el famoso equilibrio asimétrico, que se basa precisamente en hacer balanceos visuales, y es algo que se ocupa muchísimo en diseño y en pintura. Bueno, tenemos también otra posibilidad cuando tenemos varios puntos o varios elementos juntos. El cerebro inmediatamente los agrupa. La percepción es, tú cuando ves esto percibes un triángulo así, de un grupo. Entonces hay que tomar esto muy en cuenta, porque cuando tenemos demasiados elementos que están como que sueltos cada uno por su lado, si tenemos esto y esto y no hay un agrupamiento claro, que es lo que pasa cuando empezamos a dibujar sin mucho conocimiento, lo que pasa es que se emplasta y solamente se ve como una textura. Ya no hay una línea de lectura, ya no hay un resalte, sino que todos los elementos como que valen lo mismo, ¿no? Entonces, esto solamente nos sirve en el caso de que queramos hacer un fondo neutro, en ese caso sí vale. Pero si yo lo que quiero es que destaque este punto, lo que voy a tener que hacer es acomodar los demás de manera que me lo vayan, pues sí, destacando. Agruparlos de manera que no se vea que está una cosa por acá, otra cosa por allá. Entonces, un elemento básico de un buen diseño es que haya una cierta coherencia grupal, o sea, que no se vean los elementos separados por cada uno por su lado, sino que haya un agrupamiento más o menos calculado. Bueno, vamos a seguir entonces. El siguiente elemento que tenemos va a ser la línea. ¿Cómo va a funcionar la línea? Vamos a tener la línea como contorno, y para esto es un método de dibujo que es muy usual y muy útil, es que veamos los espacios negativos. Vamos a decir que yo voy a dibujar una persona que está aquí, está haciendo lo que sea. Entonces, yo me puedo basar en lo que no es en sí el personaje, o sea, todo esto que está alrededor. Yo al momento de estar pasando al papel mi dibujo, mi modelo, me puedo cerciorar de que esta forma en sí, solamente esta forma, se parece a lo que estoy viendo en mi modelo real. Eso es el método de espacios negativos y nos es muy útil. Pero el consejo es no limitarse a dibujar contornos, porque es algo también que hacen mucho cuando no tienen costumbre de dibujar. Lo que hacen es esto, y luego ya después nada más le ponen algunos elementos por ahí. Pero entonces la idea no es hacer esto, sino hacer como bloques que van intersectando uno con otro y van llevando una lógica constructiva, ¿no? O sea, no es que el torso
acabe así y justo aquí empieza el brazo, ¿no? Que está como pegado, sino que se intersecta, se mete un poquito en el torso y todo va a ser a partir de óvalos, ¿no? Bueno, entonces eso es la línea como contorno. Tenemos también la línea puede funcionar para describirnos emociones, y eso es muy claro. Vamos a decir que si yo tengo un personaje, déjenme abrir otro nuevo canvas. Bueno, las líneas nos pueden determinar emociones. Vamos a decir que esta línea es mucho más dinámica, mucho más expresiva de otra manera que si hacemos un personaje basado, por ejemplo, en esta línea. Vamos a poner, por ejemplo, un personaje aquí que está muy contento. Está bailando. Y bueno, esto nos da una impresión diferente así ponemos al personaje totalmente pues como hincado, ¿no? Y fíjense también que el tipo de línea que vamos a tratar de practicar es el tipo de línea gestual. Entonces, respecto a los bocetos que les había pedido, que a algunos se les hizo mucho, lo que estamos pretendiendo es un nivel de boceto que sea como esto. Vamos a regresar al ejemplo que estábamos viendo hace rato de la mosca. ¿Cómo puedo yo plantear mi escenario? Y ahorita vamos a pasar a otro consejo. ¿Cómo puedo plantear mi escenario de manera que todos los elementos queden claros y de manera que todo el tratamiento gráfico corresponda con la emoción que yo le quiero dar? Un error muy típico que cometen es hacer este tipo de líneas, que es como cuando no estamos muy seguros y pues se ve totalmente pues no terminado, ¿no? A menos que queramos hacer un como efecto de pelo, pues no. Lo que tenemos que hacer es esto. Entonces el tipo de bocetos que yo les estoy pidiendo, por lo menos para para bocetos preliminares, lo que vamos a hacer es trazo gestual, trazo orgánico. Y para eso lo que necesitamos cultivar es el trazo directo del brazo. Tratar de que nuestro trazo no sea tímido, no sea dudoso, sino tratar de sacarlo con fuerza definitivo, pero bueno, más bien no definitivo, sino suelto. Y es mejor que vayamos borrando. Vamos a decir que yo no estoy seguro que me vaya a salir un círculo, pero si lo hago así, pues ya se vio mal, ¿no? Queda mal. Entonces, en cambio, si yo hago esto, no me quedó, pero puedo hacer otro encima. El chiste es que van a irse sobreponiendo formas. En un boceto no importa que estén las formas sobrepuestas, no hay ningún problema. Y lo que yo quiero es que me planteen la escena más bien, no la escena terminada, sino en sí la idea. Vamos a decir, aquí tengo como un gigante que va a ir caminando, aquí va a haber una casita, la escena va a estar así, tal. A este nivel son los bocetos. Ya cuando hacemos un boceto medio, es cuando empezamos a poner valores tonales, y entonces cuando interviene ya ahora sí los valores de grises y de blanco y negro. Pero bueno, esto ya sería una siguiente etapa. Vamos a decir que los bocetos que yo estoy pensando son prácticamente esto. Solamente definir qué elementos van a haber y pues claro que sean pues medianamente entendibles o por lo menos razonablemente presentables para que se entienda cuál es la idea. Bueno, tenemos entonces que la línea nos puede servir para dar expresividad, la línea como expresión, la línea como emociones. Tenemos también que la línea nos va a proporcionar movimiento. Vamos a decir con algunas breves líneas aquí ya se ve una dirección, ¿no? Y si ponemos a nuestros personajes, vamos a decir que viene un monito aquí nadando. Bueno, ya entra, se incluye dentro de una dirección, ya está definiendo un ritmo y un movimiento.
Bueno, tenemos también la línea como recorrido visual. Cuando tenemos, vamos a decir que un personaje aquí que está interactuando con otro personaje acá, el recorrido visual se va a definir por líneas conceptuales, no líneas gráficas o materiales, sino más bien se va a definir a partir de imaginariamente cómo te va dirigiendo un elemento a otro. Por ejemplo, si ponemos a un monito, a una persona señalando, esto ya me está creando una dirección visual. Aunque no esté precisamente una línea trazada, sí me está dando una indicación de que está viendo para allá. Entonces también la línea va a funcionar como dirección. La línea obviamente también puede funcionar como textura cuando ya lo hacemos más denso o como lo ocupamos ya con otra intención como de fondo. Las líneas se pueden utilizar para hacer infinidad de texturas, ¿no? El ashurado y tal. Y tenemos también la línea cuando funciona como perspectiva, que sabemos ya un punto de fuga, dos puntos de fuga, etcétera. Entonces la línea nos va también a ir construyendo espacios, va a ir delimitando también volúmenes, espacios. Y bueno, esa es otra función muy importante de la línea. Y bueno, por último vamos a ver ahorita algunos consejos generales de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Bueno, vamos a empezar con algo que no hay que hacer. Cuando tengamos nuestros personajes vamos a tratar, y objetos en general, vamos a tratar de que la silueta sea lo más reconocible. Vamos a decir que yo estoy poniendo un personaje ahí corriendo. Si pongo esto, aunque esté bien dibujado por dentro, tenga aquí todos los elementos y todo, si tú lo ves de lejos no es muy claro qué está pasando aquí. En cambio, si utilizamos una figura o una silueta más reconocible, pues va a ser más fácil para el lector y va a ser más efectivo. Entonces vamos a decir, volviendo a mi ejemplo que estoy haciendo ahorita, vamos a decir que si mi personaje está corriendo o como bailando o algo así, esto sería más recomendable que hacer esto. ¿Sí? Consejo número 1. Consejo número 2. Vamos a tratar de que no coincidan. Bueno, es más fácil si se los pongo con un ejemplo. Es muy importante que nuestros personajes y nuestros objetos no coincidan en contornos, que es algo de lo que estábamos viendo ahorita en los ejemplos de lo que había y no había que hacer. Bueno, miren, vamos a poner primero el ejemplo de lo que no hay que hacer. Tengo a mi personaje, esta es mi hoja, y pongo a mi personaje parado justo encima de la línea de horizonte, una piedra aquí o lo que sea. Vamos a poner una mesa para que sea más notorio. Pongo un elemento aquí y otro elemento aquí. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Bueno, los contornos no tienen que coincidir y justamente es algo de lo que estaba pasando con uno de los ejemplos que vimos. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Sí, miren. Vean cómo están colocados los árboles. Vean dónde está colocado el farol. Entonces justamente, justo está pasando esto que les digo que no es recomendable, que es poner mi horizonte. Es un poco como simplificar demasiado, o sea, hacer como que lo más simple, lo más directo. Entonces, si yo pongo a mi personaje aquí, se está cortando, se ve mal. Déjenme hago un poco más grande el lienzo para que me quepa el ejemplo. Bien. Bueno, entonces este es el ejemplo de lo que no hay que hacer. No tienen que coincidir ay, ¿qué pasa? Algo está mal aquí.
Ujú. Ah, ya, es que estoy en otro. Sí, sí está en otra herramienta, perdón. Bueno, entonces les digo, esto es lo que no hay que hacer que los contornos coincidan. Lo que podríamos hacer en esta misma escena, vamos a poner que este es el formato. ¿Qué tal que pongo mejor al personaje un poquito encima un poquito encima de la línea de horizonte? ¿No? Incluso la podemos hacer un poquito más curva, un poquito diferente. Entonces ya no está pasando esto, ya no se me están aquí emplastando los pies. Ya hay un poco más de profundidad. Entonces vamos a poner aquí, es la misma escena que planteé anteriormente, pero aquí vamos a ponerle la mesa. Ya está a diferente altura. Bueno, igual no estoy detallando nada ni nada, pero el punto aquí es que ya hay una diferencia. Este otro elemento que había puesto aquí, vamos a ponerlo por acá. Y bueno, también es muy común que hagan esto, así como poner texturas pero planas, como si todo fuera plano. Entonces no, vamos a ver qué hay. Si ponemos por aquí alguna rayita, algo así, pero tomando en cuenta que esto es un espacio que está fugado. O sea, el espacio se abre así y no así. ¿Sí? Bueno, sería otro consejo. Esto sí hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Vamos a ver otra cosa muy importante que no tiene que ocurrirnos, y es, no tenemos que fugar hacia las esquinas. Cuando tenemos elementos que cuando tenemos elementos que van a interactuar en el formato rectángulo, hay que evitar que pase esto. A ver, es más fácil, creo que si les pongo un ejemplo. Miren, vamos a poner otro ejemplo de lo que no hay que hacer. Voy a hacer un paisaje y lo que voy a hacer es, pongo un punto aquí, y está a la mitad. Bueno, me quedo un poquito más arriba, pero la mitad. Entonces medios, poner el horizonte en medio no, se ve muy monótono, se ve muy predecible también. Vamos a poner un ejemplo, voy a dibujar un castillito. Ahí está mi castillo. Y como le quiero poner un escenario, pues le vamos a poner unos árboles, ¿no? Y el mismo ejemplo que habíamos visto hace un rato, los árboles del mismo tamaño, en la misma posición sobre el horizonte. Y ahí está. El error que les decía que no hay que cometer es esto, fugar. Este va a ser el camino y estoy fugando hacia acá. Bueno, entonces esta escena está mal. Esta escena no nos sirve. ¿Por qué? Porque íbamos a aumentarle ahí todavía algún elemento. Vamos a decir que aquí tenemos el sol. Entonces, bueno, esta escena está mal. Esto es lo que no hay que hacer. Esto es tache. ¿Qué es lo que sí podríamos hacer? Vamos a hacer esta misma escena, ese mismo castillito, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ocupar una división. Y para eso podemos utilizar en Photoshop vienen, por defecto viene cuando le das crop, te da estas divisiones y las puedes acomodar también. Las puedes modificar. Nada más que no entre en la pantalla. Ahí está. Bueno, cuando tú das crop, la letra C, te da esto y vienen aquí, miren, regla de tercios, cuadrícula diagonal, Bueno, vamos a ocupar tercios ahorita. Ahí está, control R para que me salgan ¿cómo se llama? Ay, me equivoqué aquí, ¿qué hice? Para que me salgan las reglas. Y bueno, más o menos a ojo, vamos a ver qué es. Por aquí. O puedo utilizar sección áurea. Entonces, bueno, este es otro consejo súper básico de composición. Los elementos que pongamos tienen que aprovechar precisamente esta retícula.
porque lo que pasa a veces cuando hacemos ejercicios de estos de composición es que me hacen, hagan de cuenta que el mismo escenario que hicimos ahorita hace rato, ¿no? Me hacen así, me hacen esto. Entonces, bueno, la retícula queda ahí volando, no hay nada que en realidad se esté aplicando o esté aprovechando esta retícula. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, y estoy trabajando otra vez en capa de fondo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es ocupar estas retículas de tercios, pero de manera efectiva. De manera que no sea nada más, pues hay unas líneas sobrepuestas, sino que efectivamente vamos a aprovecharlas para colocar ahí nuestros elementos más importantes, ¿no? En este caso ya voy a volver a hacer esta escena que habíamos hecho, bueno, que hice en la pasada, pero en esta vez ya voy a poner el horizonte, lo puse 1/3. Va a depender si el punto de vista del espectador es elevado o es bajo. Tiene que tener una coherencia también. Bueno, entonces voy a poner mi mismo castillito que había puesto en la escena anterior, pero ahora no lo voy a colocar exactamente sobre la línea, sino que lo voy a poner un poquito más abajo. Entonces vamos a tener aquí el mismo castillito. Ahí está, vamos a borrar esto porque esto no lo tendría que estar viendo. Esto me lo está tapando el castillo. Bien. Bueno, y en vez de poner los 3 arbolitos formados exactamente aquí encima, vamos a ponerlos distribuidos. Y eso le va a dar un poco más de interés. Voy a aprovechar aquí este tercio para poner un arbolito que va a ser un poco, bueno, está demasiado grande, no quiero que compita con el castillo, y voy a poner uno un poquito, se supone que como está más lejos va a ir más arriba y es más chiquito, y este que está un poco más cerca va a ir un poco más grande, ¿sí? Entonces ya de esa manera tan sencilla ya tenemos un volumen, ya tenemos una composición mucho más interesante que solamente poner todo en medio, que es lo que ha estado pasando un poco con los ejemplos que estábamos viendo. Ahora el caminito, ya me falta un elemento que tenía ya y que aquí no he puesto, el camino, ¿no? No fugarlo a las esquinas, es lo que les había comentado ahorita. Si yo lo fugo para acá, la mirada se sale del cuadro. O sea, invita a la mirada a que se vaya y eso pues no nos conviene. Entonces, algo que se hace muy típicamente son este tipo de caminitos así como curvos. Y bueno, ya no voy a fugar para esto que medio mal. Y ya no fugo para las esquinas. Y bueno, este es el consejo. Ahora vamos a agregar otro elemento. Teníamos aquí el solecito también en el otro que había puesto. Y vamos a hacer una iluminación muy muy básica. Nada más es ponerle de un lado un poco más de sombra. Y bueno, de esta manera ya tendríamos un boceto inicial, ¿sí? Pero entonces, bueno, vean cómo si cambia la idea o cambia la percepción totalmente de esto a esto. Que no quiero decir que esto sea lo mejor y tengan que hacerlo así, solamente tomar en consideración que aquí estamos utilizando algo muy básico, ¿no? Está demasiado formadito, todo sobre el horizonte. Entonces se fugan las líneas, se va hacia afuera la mirada, entonces a mí se me hace pues más recomendable algo así, ¿sí? Y pues bueno, creo que eso sería básicamente los consejos que les quería dar en esta ocasión. Bueno, ya para terminar también vamos a considerar que cuando estemos bocetando es muy útil que nos basemos en figuras básicas, ¿no? Figuras básicas, ya sabemos, círculo, triángulo, cuadrado. Y en vez de empezar a hacer bueno, voy a darles 2 consejos ahorita generales y ya para terminar es ir de lo general a lo particular. Es decir, de lo macro a los detalles, ¿no? Si empezamos haciendo detalles, pues es muy fácil que se nos vaya de las manos la composición general. Entonces, ese es un consejo. El primer consejo, vamos de lo macro a lo micro, o sea, de lo general al detalle. Y otro consejo es que tengamos en cuenta
la percepción general que vamos a tener de nuestra imagen. Y para eso es importantísimo esto de la valoración tonal, los mapas tonales que les decía. Les voy a poner ahorita un ejemplo muy así, muy burdo de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Si yo empiezo, vamos a decir que quiero hacer un personaje que está comiendo algo. Entonces vamos a decir, tomando el ejemplo otra vez de lo que no hay que hacer, lo voy a poner en medio. Entonces ahí tengo a mi personaje. Y entonces antes de empezar a poner todos los demás elementos, yo muy fácilmente me puedo empezar a clavar en detalles, ¿no? Voy a ponerle aquí su ojito, voy a ponerle una arruga, aquí la carita, voy a empezar ya a sombrear, voy a empezar a colorear incluso, que es también algo que suele pasar. Lo voy a ir coloreando. Es que estoy en la capa de fondo. Bueno, les digo, si me empiezo a clavar en el detalle, muy probablemente ni siquiera me va a alcanzar el lienzo, no me va a caber. Entonces la idea es que en lugar de empezar haciendo detalles y poniendo pestañitas y poniendo aquí ya poniéndole acá brillos y todo, en lugar de hacer eso, vamos a tratar de que el proceso sea de lo más sencillo. Vamos a decir, a ver, yo quiero poner mi personaje que esté comiendo. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? ¿En qué espacio? ¿Desde qué vista? Y una vez que más o menos digo, voy a utilizar tercios por esta ocasión, por acá. Entonces mi personaje va a quedar de este lado. Ni siquiera voy a dibujar el monito, solamente voy a definir qué lugar va a ocupar. Voy a tener aquí otro personaje que va a estar interactuando. La línea de horizonte va a ser esto. Como es una ilustración para un libro, el texto tiene que quedar aquí. Tengo que dejar aquí esto de aire. Y bueno, la composición general se va a basar en un triángulo equilátero, ¿no? Y esto me da una escena, pues como calmada, como un poco estática. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que esta misma escena, con los mismos personajes, se vea bastante más movida, dinámica, que sea una escena donde hay una discusión, hay algo así? Entonces me puedo basar, ahora ya no voy a hacer este triángulo donde van a estar aquí los personajes, va a estar aquí la interacción y todo, que me da una cierta intención. Ahora yo lo que voy a hacer es utilizar triángulos descentrados y no equiláteros. Voy a utilizar ahora una composición así, que es totalmente movida. Entonces voy a poner aquí, ni siquiera les digo, no estoy dibujando nada todavía, es bolas, voy a hacer círculos y así. Por aquí va a estar mi otro personaje, ahí está. Entonces, esta posición ya me da otra intención. Ahora ya el horizonte va a estar movido, va a ser una toma holandesa, como dicen, ¿no? Entonces ya aquí va a haber una mesa, aquí va a estar el monito que está enojadísimo porque están discutiendo. Entonces, esto ya me da una intención diferente. Es una composición diferente donde se ve mucho más dinamismo. Esto mismo yo lo puedo hacer con una composición estática, el mismo monito igual de enojado, igual de gritando y todo, pero si yo me baso en este triángulo simétrico y estático, la percepción va a ser otra. Vamos a decir que les digo la misma escena con los mismos elementos, tenemos aquí la mesa, tal, pero esto ya te da una percepción general más estable que si lo basas en triángulos descentrados. Y así como este ejemplo que le estoy dando hay infinidad, ¿no? Puedes utilizar un círculo central, puedes utilizar óvalos que se van intersectando, etcétera, pero de lo que se trata es tomar en cuenta que la composición general es lo que va a definir. Una vez que tenemos esto, lo siguiente va a ser definir cuál va a ser mi mapa tonal, cuál va a ser mis valores tonales. Entonces, si yo, nuevamente regresando al ejemplo de lo que no se debe hacer, si yo me pongo a dar detalle, me pongo a colorear y me fijo que este color carne me gusta más que el otro color, se empiezo a colorear, al final mi mapa tonal probablemente no va a ser muy calculado. Entonces lo más conveniente es que empecemos haciendo esto, que empecemos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Empezamos a dar más o menos qué valor va a tener, qué es lo que quiero que resalte, y ya saben que por contraste pues va a resaltar más lo más claro sobre lo más oscuro y lo más oscuro sobre lo más claro, ¿no? La forma más sencilla que tenemos
para destacar. Vamos a decir que yo en esta ocasión quiero destacar completamente el personaje central. Lo que voy a hacer es dar un tono, y esto ya entra un poco en teoría de color, pero los tonos grises se van a llaman menos la atención, obviamente. Los tonos grises y los tonos marrones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta escena si lo quiero destacar? Voy a rodearlo de tonos oscuros y voy a hacer que mi personaje esté en un tono muy claro. Y de esta manera vean cómo ya está destacando completamente de otra manera, ¿no? Y pues bueno, chicos, esto sería todo para esta sesión de consejos para bocetaje. Vamos a recordar un poco lo que les recordaba. Vamos a tomar en cuenta que vamos a trabajar siempre sobre formatos. Tomar en cuenta el formato como el espacio en donde voy a designar todo lo que quiero poner. Auxiliarme de figuras básicas y tratar de cultivar el trazo gestual. O sea, vamos a tratar de que no sea un trazo así como tímido, muy suave, muy detenido, sino que vamos a tratar de acudir a óvalos. Vamos a acudir a óvalos, vamos a acudir a líneas curvas. Y bueno, todo esto para que tengamos bocetajes fluidos y que sí nos sirvan efectivamente, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo la escena de Alicia en el País de las Maravillas y voy a poner la escena cuando se encuentra con con la oruga, ¿no? Bueno, ¿qué espacio podría funcionar? ¿Qué elementos necesito? Necesito un hongo donde va a estar la oruga. Necesito a la oruga. Va a estar fumando la oruga. Allí está, ya tengo más o menos planteado. ¿Cómo quiero que se vea mi horizonte? Quiero que sea un punto de vista bajo, o que sea elevado, que se vea desde arriba o que se vea desde abajo. Vamos a decir la más sencilla, de frente. Vamos a poner en un tercio el horizonte. ¿Dónde quiero que esté Alicia? Por decir, ¿qué protagonismo quiero que tenga? ¿Lo voy a poner más cerca o lo voy a poner más lejos? ¿No? Vamos a decir que aquí está Alicia, está en un primer plano, está volteando, está sorprendida. ¿Sale? ¿Y qué está haciendo Alicia? ¿Qué está pasando en la línea de simetría? Muy importante. ¿Qué está pasando? ¿Está hablando Alicia? ¿Cómo se puede entender que está hablando? Con un ademán, con la boca abierta, está sorprendida, tiene los ojos muy abiertos, está triste. O sea, todo esto lo vamos a ir planeando a nivel de bolitas y palitos. Esto es lo que yo pretendo que se haga. Vamos a poner elementos auxiliares, elementos de apoyo, pero solamente les digo que van a ser así garabateados. Entonces, este tipo de boceto es el que yo pretendo que se haga. Y también ya en un segundo momento vamos a hacer esto de la valoración tonal, que también ya pues les he comentado varias veces que es súper fácil, ¿no? Si ya se tiene planteado, pues no es más que ver qué es lo que va a destacar, más o menos qué tonos va a llevar cada parte. Y pues bueno, por último, recordarles que tiene que haber una línea de lectura, o lo recomendable es que haya una línea de lectura. Vamos a decir que yo ya decidí que voy a destacar esta parte, y va a haber una parte que va a irse al fondo. Todo esto que yo tengo acá quiero que se vaya al fondo, y lo que voy a destacar en sí es la cara de Alicia. ¿Sí? Entonces a la cara de Alicia le voy a dar más detalle, le voy a dar más contraste. La voy a hacer a lo mejor un poco más exagerada, más teatral. Y esto, bueno, ya lo vamos a trabajar en otra capa. Pero vean que sí se tiene que calcular más o menos cuál va a ser la mirada, el recorrido visual, ¿no? En este caso yo lo que estaría calculando es que esto destaque como un segundo tiempo. Esto primero, como un segundo se vaya para acá. La misma mirada de Alicia va a dirigir para acá. Entonces el recorrido va a ser la mirada va a ser esto, y ya de aquí se empiezan a fijar en detalles. Se empiezan a fijar en detalles, nunca mandándolos a las orillas porque ahí te saca de la página, sino que la idea es que pondríamos aquí algunos elementos que nos pudieran regresar la lectura para este lado, de manera que se vaya haciendo una lectura circular, ¿no? O sea, les digo, si ponemos algo que nos saca luego a la orilla, pues ya, como que la mirada se pierde. Entonces de lo que se trata es planear un primer momento. Ese primer momento te va a jalar a una segunda escena, bueno, no una segunda escena, sino a otros elementos de apoyo. Y les digo que la idea pues es más o menos tratar de que la mirada lleve una cierta secuencia, ¿no? Una cierta
jerarquía. Y esto lo vamos a conseguir mediante resalte y subordinación. Les digo que el error típico, y lo que sí les digo que no podemos dejar así, es hacer esto, ¿no? Hacer esto, el horizonte en medio, el monito en medio, las cosas paradas como si estuvieran visto todo de lado. Y entonces un montón de elementos aquí, elementos acá, elementos aquí, elementos acá, así, por aquí otra cosa, por acá otra. Entonces aquí pues les digo, a menos que sea intencional y que sea su estilo hacer como una especie de textura más que una composición, esto tache, no hay que hacer esto. Lo que tenemos que hacer es, nuevamente vamos a calcular dónde van a quedar las cosas y vamos a tratar de utilizar figuras básicas que vayan unificando, vayan agrupando los elementos que vamos a poner. Y pues bueno chicos, eso es todo, gracias por la atención, nos vemos en otra cápsula, hasta la próxima, chao.